Shalom, les habla la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua en Ertamir en Brandon, Florida, y maestra de Teshuva.tv. Y continuando con el libro de Mateo, hoy estaremos hablando sobre el tema Transformando el Reino, que se encuentra en Mateo capítulo 17 al 19. De nuevo, Transformando el Reino, Mateo capítulo 17 al 19. Así que si usted tiene su Biblia a mano, por favor vaya conmigo a Mateo capítulo 17. Y si ustedes recuerdan, la vez pasada, Pedro, por medio del Espíritu Santo, había entendido que Yeshua es el Mesías y por tanto lo declaró, y Yeshua lo confirmó a sus discípulos, y además de eso le dejó saber que el Mesías tenía que sufrir, tenía que morir y que resucitaría al tercer día. Recuerden que ellos, a pesar de, todavía no entendían esto que iba a suceder, porque recuerden que la impresión o la expectativa que tenían las personas, aún los discípulos, en el primer siglo con respecto al Mesías, era que el Mesías venía a liberarlos de la opresión de los romanos, que iba a devolverle el reino a Israel, iban a tener su propio dominio. Pero todavía esto no iba a suceder. Yeshua, la primera vez que viene para enseñarle el corazón del Padre, interpretando la Torá, haciendo halajá conforme al Padre y enseñándole a sus discípulos, escogiendo un grupo de personas para que vayan llevando la verdad del Evangelio, la verdad del reino de Elohim, y sobre todo para que la gente se arrepintieran y volvieran al camino de Hashem. Recuerden que el primer propósito de Yeshua es que haya arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no puede haber relación, no puede haber comunicación, no puede haber un intercambio de una relación. Si primero no hay arrepentimiento para que el pueblo regrese al Padre, que es lo que está sucediendo en este tiempo, que hay mucha corrupción, sobre todo corrupción con el sacerdocio, con los líderes religiosos, y Yeshua pues viene a traer la verdad, a aclarar las cosas. Así que regresemos a Mateo capítulo 17, verso 1, y dice: 6 días después, ¿después de qué? Después que Yeshua le confirma lo que Pedro acaba de decir, de que Yeshua es el Mesías. Dice: 6 días después, Yeshua tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Es interesante que dentro del grupo de 12, Yeshua tenía un grupo más íntimo, que era Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos. Y Pedro, si vamos a lo que significa el nombre Pedro, recuerden que Yeshua le acaba de decir que él es que Pedro, y que sobre Pedro, sobre una Petra, establecería su congregación. Y a Pedro le daría las llaves del reino, que significa darle autoridad. ¿Para qué? Para comenzar a predicar, a llevar el mensaje de Yeshua. Por lo tanto, Pedro significa piedra, roca, el fundamento. Jacobo, recuerden que Jacobo fue de quien salió las 12 tribus de Israel, así que tiene que ver con Israel. Y Juan, el nombre de Juan en hebreo es Yohanan, que quiere decir que ya es gracia, ya es gracia. Por lo tanto, estos tres son el círculo más cercano a Yeshua. Y va a un monte alto. ¿Por qué un monte alto? Recuerden la interpretación de los montes, que son montes cósmicos, donde se entiende que el cielo y la tierra se unen. Hay comunicación entre el cielo y la tierra. Es como decir que el cielo baja a la tierra. Y Yeshua, cada vez que viene a enseñar algo importante, sobre todo a sus discípulos, va a un monte. Y esto también nos recuerda a Moisés, cuando Moisés está en el monte Sinaí. Y el verso 2 dice: delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. ¿Qué está sucediendo aquí? En este momento, ellos están viendo que a Yeshua le sucede algo, y que en Yeshua hay un cambio, y este cambio es que su rostro resplandece como el sol y sus vestiduras se vuelven blancas como la luz. Esto es una referencia a la Shejinah o a la gloria del Padre. No tan solo eso, recuerden que cuando Moisés estaba en el monte
con el Padre cuando en el monte Sinaí. Moisés esperó en el monte 6 días hasta que Hashem lo llamó a que entrara a la nube de gloria donde está Yahweh, donde está Hashem hablando con Moisés. Así que, y el resplandor, el resplandecer como el sol y tener vestiduras blancas es referencia a la Shejinah o la gloria del Padre. En verso 3 dice, en esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Muchas personas dicen que Moisés y Elías representan, primeramente, Moisés representa la Torá y Elías representa los profetas. Otros dan a entender que Moisés representa las escrituras hebreas y que Elías, como profeta, representa la restauración de todas las cosas, porque si ustedes recuerdan, en el libro de Malaquías habla de que Elías tendría que venir para preparar camino, y no tan solo eso, para restaurar todas las cosas, y al restaurar todas las cosas también había que recordarse de Moisés. O sea, en Malaquías 4:5 dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Hashem, día grande y terrible. ¿Por qué? Porque Elías, dentro de los comentarios judíos, esperan que él regrese y sea el que anuncie la venida del Mesías. Por lo tanto, tenemos dos personas aquí muy importantes. Moisés, recuerden que Moisés, Hashem fue quien escondió su cuerpo cuando Moisés murió. Y Elías no murió, Elías fue trasladado. Y algunos dicen que creen que Moisés realmente no murió, sino que Dios lo puso aparte. Unos dicen que Dios fue quien lo enterró y otros interpretan que fue que realmente no murió. Y en el verso 4 dice, entonces Pedro dijo a Yeshua, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es interesante que Pedro, recuerden que Pedro es el primero, el que habla sin pensar, y el primero que siempre dice algo. Pedro reconoce a Moisés y reconoce a Elías. Algo tenía que ver en ellos para reconocerlo. Y habla de hacer 3 enramadas. Recuerden que enramada viene siendo Sukkot, de la palabra suka, una tienda, un albergue, una enramada, y eso también nos da un indicio de que está hablando, puede ser esté hablando sobre tabernáculos. Recuerden que el tabernáculo tiene que ver con la restauración de todas las naciones, es la fiesta en que se recogen todos los frutos, por lo tanto tiene que ver con el último recogido, en este caso sería recogido de Israel y todas las naciones. Por lo tanto da, como decimos en Puerto Rico, un la de que quizás está indicando con respecto a las fiestas de tabernáculos, la fiesta de Sukkot, que es donde será el retorno y la restauración de todas las cosas, cuando Yeshua en esa época sea entronado. También el estar en un monte, recuerden que han pasado 6 días, por lo tanto están en el 7º día. El 7º día nos tiene que traer a la memoria los 7 días de la creación, nos tiene que traer a la memoria el Shabbat, que el Shabbat representa descanso, pero no es descanso en el sentido de que Hashem se acostó a dormir y cogió no, sino que tiene que ver, es una forma de indirectamente decir, es el tiempo de coronación y de entronamiento del rey, que el rey entonces ya está listo, todo está en orden para él poder reinar y traer su justicia y traer su rectitud a su creación, a lo que ha hecho. Por lo tanto, este 7º día tenemos que verlo que cuando Yeshua se transforma, que lo más probable nos está indicando en la época en que Yeshua será coronado, la época en que Yeshua será entronado, que venga a ser rey. Recuerden que Yeshua hasta este momento es ungido rey, pero no ha sido coronado rey. Y además está tomando el rol como sumo sacerdote en el templo del cielo. Por lo tanto, Pedro, él está muy emocionado porque ve a Moisés, y recuerden que esto es como darle
un indicio o un ejemplo, una representación de lo que será la era mesiánica, donde todo será restaurado, donde todo será completo. ¿Con qué? Con la Torá y con la restauración de todas las cosas. Recuerden que Elías es el que viene a preparar el camino a el Mesías. Verso 5, mientras estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz de la nube diciendo, este es mi hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. La nube, ¿qué representa la nube? Recuerden que también en el monte Sinaí había una nube que representa la presencia de Elohim, que representa la gloria, la Shejinah de Hashem. Por lo tanto, todas estas cosas nos están volviendo al Éxodo, nos están volviendo al monte Sinaí. Y Yeshua en este caso representa el nuevo éxodo, porque a través de Yeshua hay un nuevo éxodo, hay un nuevo comienzo, y Yeshua es el que está trayendo todas las cosas de nuevo a ser restauradas y una nueva creación, que es la creación del hombre en Yeshua, como era al principio cuando Hashem creó a Adán y a Eva. Y sale esta nube y sale una voz. En este caso, recuerden que la primera vez que se oye una voz del cielo es cuando Yeshua se está sumergiendo en las aguas. Y esta voz le habla directamente a Yeshua. En este caso, esta voz ahora le está hablando a los discípulos, a los que están ahí con Yeshua, dejándoles saber que este es mi hijo amado. Recuerden que el utilizar vocabulario de hijo y padre tiene que ver con el pacto de soberano y vasallo, es lenguaje de pacto. Dice, este es mi hijo amado en quien yo estoy complacido. O sea, es una forma de indicar de que él está agradado con su mensajero, está agradado con lo que él está haciendo. Y eso significa darle una posición de honor. Y le dice, óiganlo a él. Todo lo que hable Yeshua, que lo escuchen. En el verso 6 dice, cuando los discípulos oyeron, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Lógico, escuchan una voz del cielo, una voz del Padre, y lo que dice, ellos como cuando estaban en el monte de Sinaí, que las personas ahí, todo Israel escuchó la voz de Hashem, todo Israel vio la gloria, la Shejinah, los relámpagos, los truenos, escucharon el shofar, todas estas cosas y tuvieron temor al punto que le dicen a Moisés, ve tú y habla con él y después regresa y habla a nosotros, pero nosotros no queremos seguir escuchando, esto nos atemoriza, quizás nos mate. O sea, tenían miedo. Y está sucediendo lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerden también que en Deuteronomio habla de que vendrá un profeta como Moisés. Por lo tanto, Yeshua viene siendo como el segundo Moisés. Moisés, el primer Mesías, y Yeshua como Mesías, o sea, como libertador, como redentor, que fue lo que hizo Moisés, y en este tiempo lo está haciendo Yeshua en un nuevo éxodo, con un nuevo propósito. ¿Por qué? Para renovar y restaurar todas las cosas como al principio. Y en el verso 7 dice, entonces Yeshua se acercó y tocándolos dijo, levántense y no teman. Recuerden que a veces, como no estamos viendo lo que está diciendo Yeshua, su rostro, su carácter, pero Yeshua siempre trató a sus discípulos con mucho amor y con mucha compasión y misericordia. Entonces les dice que no teman, que no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a Yeshua solo. Mientras descendían del monte, Yeshua les ordenó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. De nuevo, ellos todavía no estaban seguros de lo que Yeshua quería decir. Los discípulos entonces le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió Yeshua, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Recuerden que eso es lo que dice en Malaquías 4:6. Él, o sea, Elías, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el hebreo es jerem. Cuando dice que volverá el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, ¿qué padres? Los patriarcas. ¿Qué hijos? Los hijos de Israel. Es lo que está haciendo referencia, más específicamente. Así que el pueblo volverá a los patriarcas y los patriarcas volverán al pueblo. Y es lo que está sucediendo con nosotros. Estamos regresando
a la Torá, regresando a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. Y verso 12 dice, pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba sobre Juan el Bautista. Porque recuerden que las cosas en la Torá o en el Tanaj, en la Biblia, muchas veces son cosas que han pasado, cosas que están pasando y cosas que pasarán. O sea, que hubo un Elías, un profeta Elías, y luego Juan vino en el espíritu de Elías, o sea, en la función y el propósito y el rol de Elías. Pero recuerden que si hubo eso en la primera venida de Yeshua, significa que cuando Él regrese de nuevo, habrá otro que prepare el camino, que habrá otro Elías, lo más probable que sea Elías de nuevo. Por eso fue trasladado y no murió. Y luego habla de que ellos se le acerca a él un hombre que tiene un hijo que está sufriendo de unos ataques que se puede interpretar como ataques epilépticos. Entonces le dice que él los trajo su hijo a los discípulos, pero que los discípulos no pudieron sanar ni ayudarlo. Entonces la respuesta de Yeshua en el verso 17, el capítulo 17 dice, Yeshua respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. No creo que él se estuviera refiriendo directamente a los discípulos, porque recuerden que los discípulos antes de esto habían sido enviados en un grupo de 70, de 2 en 2, y ellos hicieron muchos milagros y sanaron a muchas personas y sanaron personas que tenían espíritus de enfermedades o de locura o de mudo, lo que fuera, y no tuvieron ningún problema. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo más probable es que Yeshua está refiriéndose a toda la gente de esa época, a toda la generación de esa época, sobre todo los líderes religiosos que eran muy incrédulos, así como el pueblo que anduvo con Moisés era incrédulo, a pesar de que vieron lo que vieron todas las obras y las maravillas que hizo Hashem en Egipto, en contra de Faraón para sacarlos de Egipto. Ellos todavía no creían. El problema del pueblo que salió de Egipto era que eran incrédulos. Y recuerden que estamos viendo una relación entre Moisés y Yeshua. Por lo tanto, igual como en aquella época, el pueblo que andaba con Moisés era incrédulo, esta generación del tiempo en que Yeshua vive en el primer siglo también es una generación incrédula. Entonces en el verso 18 dice Yeshua lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Yeshua en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Verso 20 dice, por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada les será imposible. De nuevo, no creo que realmente sea directamente a los discípulos que le está diciendo eso, sino recuerden que hay más personas escuchando. Y Yeshua entonces hace un ejemplo de una cosa menor, pequeña, a una cosa mayor, que la cosa menor es la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeñita, y luego monta una montaña. O sea, está diciendo que como en caso extremo, exagerado, no se necesita tanta fe hasta para mover un monte, que es suficiente con una fe como mostaza, como grano de mostaza, es suficiente para poder hacer las cosas y para poder creer y para poder ver milagros. Entonces en el verso 21 dice, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno, que puede ser que se esté refiriendo al tipo de situación en el cual se encontraba el muchacho, porque no todas las enfermedades y las situaciones se pueden tratar de igual manera. Hay casos en los cuales hay que someterle más tiempo, someter más en oración, someter más en ayuno, y también aún orando y ayunando por la generación, por las personas que tienen poca fe. Así que puede hacer referencia en ese aspecto con respecto al ayunar y orar, que hay situaciones en que hay que prepararse más
para poder sanar alguna situación, algunos individuos o poder lidiar con algunas cosas. Y luego encontramos del verso 24 en adelante que a Pedro vienen unos oficiales del templo cobrando el impuesto del templo. Recuerden que había un impuesto, sobre todo antes de que pasara la Pascua, como un mes antes se recogía, habían representantes por todas las regiones recogiendo el medio ciclo. ¿Por qué? Porque con esto lo utilizaban para preparar el camino hacia Jerusalén para aquellos los que venían de diferentes naciones a celebrar la Pascua en Jerusalén. Preparaban los caminos, limpiaban, recogían los escombros, lavaban las tumbas, las pintaban para que las personas no pisaran sobre lugares donde habían muertos o sepulcros, para que no se contaminaran. Entonces usaban este dinero, que era un impuesto que se hacía anualmente para la época de la Pascua. Y van donde Pedro y le dicen, oye, ¿y tu maestro no paga el impuesto del templo? ¿Y qué responde Yeshua? Le dice a Pedro, verso 25, el capítulo 17, Pedro le dice, sí, mi maestro paga el impuesto, porque lo más probable es que ya Yeshua lo había hecho. Entonces Yeshua le dice a Pedro, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le contesta, de los extraños. Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abra la boca hallarás un ciclo. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Recuerden que era medio ciclo por personas mayores de 20 años, sobre todo los varones. Dicen que las mujeres y los niños estaban exentos de pagar el tributo en el primer siglo. Por lo tanto, Yeshua quiere decirle, y con respecto a esto hay muchos comentarios. Unos que dicen pues, que todo eso significa que los que son los hijos de Israel no tienen que pagar impuesto al templo, o los que sirven, pero en esta época los sacerdotes no pagaban impuestos, tenían que ser las personas. Y hay mucha discusión sobre esto, pero Yeshua, para cumplir con lo que se estaba haciendo en esa época, él pagó su tributo. Así que vayamos al capítulo 18 de Mateo, capítulo 1. Y dice, en aquel momento se acercaron los discípulos a Yeshua diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Recuerden que los discípulos están con Yeshua, han aprendido muchísimo, saben ahora que Él es el Mesías. ¿Qué están pensando? Pues cuando venga el reino, el milenio, cuando venga el reino, la era mesiánica, ¿qué es de nosotros? O sea, están buscando posición. ¿Y qué hace Yeshua? En el verso 2 dice, Yeshua, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cuando dice que no se convierten, no es que se convierten a cristianos, no es que se conviertan a una religión. Lo que están diciendo es teshuvah, aquel que no se arrepienta y se humille. ¿Y por qué toma un niño? Porque en esta época del primer siglo, los niños no tenían ningún poder políticamente ni socialmente. Dependían de sus padres, dependían de adultos. Ellos de por sí no podían hacer, no tenían autoridad y eran considerados los más bajos dentro de la escala social. Por lo tanto, Yeshua dice, si tú quieres ser el más grande, tienes que humillarte, tienes que ser como un niño que dependa de otros, como un niño que realmente no tiene mucho poder ni autoridad, pero son humildes. ¿Qué le está diciendo? Ustedes no tienen de humildad, les falta mucho todavía. Porque dice, porque si no son como niños, que no entrarán al reino de los cielos, y tiene que ver es con humildad. Verso 4, así pues cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. En otras palabras, Yeshua está mostrando que aún los niños son dignos de respeto, aún los niños son dignos de que se les honre, porque son niños, no significa que no valgan nada.
pero lo más lindo que tiene un niño es humildad, inocencia, que están dispuestos a aprender, que están dispuestos a seguir, que están dispuestos a obedecer. Por lo tanto, eso es lo que Yeshua le está diciendo a sus discípulos, por eso los compara así. Entonces en el verso 6 dice, pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. En otras palabras, recuerden que también Yeshua usa la comparación de niños con sus discípulos. ¿Por qué? Porque están comenzando y son como niñitos dentro de la fe, dentro del seguir a Yeshua. Pero él dice, el que sirva de tropiezo a uno de estos que crea en mí, y si va en nombre mío, o sea, si sus discípulos como si fueran niñitos, van a representando a mí, son recibidos, me reciben a mí. Pero aquel que haga tropezar a alguno de estos, ya sean porque sean niños literalmente, cronológicamente, o porque sean niños en la fe, dice, mejor es que se amarre una piedrota por el cuello y se eche al agua y se ahogue. ¿Por qué? O sea, lógico, una exageración, pero es para mostrar el peso de este tropiezo, el peso del que haga esto así. Entonces, del verso 7 dice, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, van a haber tropiezos en nuestras vidas, van a haber obstáculos, van a haber circunstancias para hacernos caer o para hacernos dudar. Pero Yeshua dice, ay de aquel por el cual el que cause tropiezo, el que sea piedra de tropiezo a otro. Entonces dice en el verso 8, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Después habla del ojo. De la misma manera, ¿por qué? Porque está usando lo que llaman ejemplos de hipérbole, o sea, el caso más extremo. Es como quien dice, la situación es tan grave que se puede comparar que es mejor que te corte la mano, te saque un ojo. No es que lo hagas literalmente, lógico, pero es para mostrar la seriedad de esta situación y de que uno es responsable de las cosas que uno hace, de las cosas que uno ve, de las cosas que uno habla, de las cosas que uno escucha, todo eso. Y luego, siguiendo el mismo tema, comienza a hablar de la parábola de la oveja perdida. Verso 10 dice, miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y muchos interpretan de esto que hay ángeles guardianes, sobre todo para los niños. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. En otras palabras, que nadie se pierda. ¿Por qué? Porque Yeshua estaba dispuesto hasta morir por uno. Y dando a entender la importancia de cada individuo. Si hay alguna persona descarriada, traerla de nuevo al redil, tratar de que se arrepienta y vuelva al redil. Por eso comienza hablando en el verso 15 de si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Por qué a solas? Para evitar vergüenza. Para evitar vergüenza, no pongas en vergüenza a tu hermano. Si tienes algo que decirle a alguien, si esa persona ha hecho algo mal y tú lo reconoces que es mal y quieres pues que esa persona no siga en esa situación o no empeore la situación, uno puede ir, lógico, con mucho amor y mucha compasión y mucha misericordia, no con orgullo ni presunción ni creyéndose uno mejor que el individuo, sino con amor, siempre con amor. Y a solas, no en vergüenza. Aquellas personas que desde el púlpito señalan a otros, eso está incorrecto, eso no es bíblico. Las cosas se dicen en privado para evitar vergüenza.
vergüenza. Entonces en el verso 16 dice, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más para que toda la palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la congregación. Y si también rehúsa escuchar a la congregación, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Y esto, mis hermanos, es algo que estudiando esta porción entendí por primera vez. Recuerden que en esta época las congregaciones o las sinagogas, porque es lo mismo y se lo he dicho varias veces, congregación, sinagoga, iglesia, asamblea, es todo lo mismo, es la misma cosa, no son diferentes. Pues cuando habla de la congregación o de la iglesia o de la sinagoga, en aquel entonces existía lo que se llama un Beit Din, casa de justicia o casa de juicio. ¿Y qué sucedía? Que en este tiempo, de acuerdo al número de personas, estaba leyendo que se habían de 9 a 120 varones en la congregación, podían tener un Beit Din. ¿Y qué sucede? Cuando dice si tu hermano peca, tiene que ver con cosas, no es que la persona te insulte, no es que la persona te haga pasar una vergüenza, no es que la persona te caiga mal, no es que la persona haya hablado de ti. Está hablando aquí con cosas que legalmente se pueden llevar a una corte y legalmente ser discutido, juzgado y resuelto. No tiene que ver con que si te cae mal a alguien o se te dijo algo, si te insultó, no es cuestión de ese tipo de pecado o de problema, sino que el hermano que peca es que ha hecho algo que legalmente se puede llevar a corte. Ya que haya hecho un daño, que haya roto algo, que tenga que haber, que haya reparación, que se pueda hacer una reparación, que legalmente se pueda resolver. Si tu hermano peca contra ti en una forma, y se ve y repréndolo a solas, si te escucha le has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o más testigos para que todo sea confirmado. Y estos 2 o 3 testigos son testigos del Beit Din, que tienen que ver con el Beit Din, porque el Beit Din consistía de 3 jueces. Hacían falta por lo menos 2, mínimo 2. Y dice, y si rehúsa escucharlo, dilo a la congregación. Y si también rehúsa, o sea que si no hace las cosas conforme al Beit Din, perdón, entonces tiene que esto pasar a la corte más alta. Esto era lo que era Sanedrín. El Sanedrín se encontraba dentro de los confines del templo, en un área específicamente. Y cada región o cada pueblito que tuviera por lo menos de 9 a 120 varones, era necesario que existiera un Beit Din para resolver situaciones legalmente. Entonces, si la persona con todo y eso no hacía caso o no aceptaba lo que la corte decía, pues entonces ya ese individuo, la corte tenía el derecho de excomulgar a ese individuo de la sinagoga, de la iglesia, de la congregación, de la asamblea, y echarlo fuera. No podía más participar de esa asamblea. Entonces ellos tenían, y era considerado, como dice, como un gentil, en otras palabras, un gentil aquel que no está en pacto, ni está en pacto con Hashem, ni está en pacto con los hermanos de la congregación. Y era considerado como si fuera un recaudador de impuestos. Recuerden que en este tiempo los recaudadores de impuestos cobraban más de lo que tenían que cobrar para poder sacar ese dinero extra para ellos. Y en el verso 18 dice, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Esto no tiene que ver con nada más, sino con lo que el Beit Din o el Sanedrín decidan con respecto a esta situación. Está hablando de situaciones que legalmente se pueden resolver. No es que uno esté atando y desatando espíritu y cosas que uno quiere y cosas que uno no quiere. No tiene que ver con nada de eso. Son términos legales que significa cuando se ata algo es que se prohíbe.
Te está diciendo, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Y eran decisiones hechas por el Beit Din y por el Sanedrín, lo que los jueces decidieran. Si ellos decidieran respecto a algo, vamos a suponer con respecto al Shabbat, deciden pues no pueden caminar más de 200 metros desde su casa a la sinagoga en el día de Shabbat. Pues eso es ya una prohibición, eso es atar. Atar es que no pueden caminar, no pueden hacer esto dentro de la distancia para llegar a la sinagoga. Eso es atar. O sea, prohibir. Y desatar, permitir algo. Y de nuevo son con respecto a decisiones hechas por los jueces y por los jueces de Sanedrín y por el Beit Din. Ahora, si la comunidad no tiene los suficientes varones para hacer un Beit Din, entonces ya tienen que recurrir a otros recursos dentro del sistema del Sanedrín. Hoy día, ninguno de nosotros aquí, ninguno de los mesiánicos tienen un Beit Din. Cualquier situación que hay que resolver, y tampoco hay un templo, tampoco hay un Sanedrín establecido completamente que tenga todos los derechos que tenía en el primer siglo. Por lo tanto, estas situaciones realmente no se pueden resolver dentro de la congregación, tienen que ser resueltas entonces, lamentablemente, en cortes civiles. Y de nuevo, esto tiene que ver todo simplemente con situaciones legales, no tiene que ver con, como les dije, si aquella habló mal de mí, que si aquel me maldijo, que si aquel me habló malo, que si aquel no me cae bien. No es cuestión de eso, es cuestión de situaciones legales que se pueden reparar legalmente. Y cuando dice en el verso 19, además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está continuando con el mismo tema. Cuando dice si 2 de ustedes, ¿por qué 2 de ustedes? Porque el mínimo son 2. Mínimo son 2 para llevar esto a cabo en un Beit Din. Y realmente son 3 para el Beit Din. Los 2 testigos, los 2 jueces, y el tercero en este caso viene siendo Yeshua. ¿Por qué? Porque dice, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, en medio del Beit Din. No tiene que ver con la cuestión de que si hay 2 o 3 reunidos en el nombre de él orando, porque él está con nosotros, aunque sea uno solo orando. Eso no tiene que ver con oraciones, eso no tiene que ver con peticiones, eso no tiene que ver, no. Es cuestión legal, tiene que ver con legalidades del Sanedrín y del Beit Din. Si hay 2 o 3 reunidos en su nombre decidiendo qué cosas atar o desatar, qué cosas prohibir o permitir, él está ahí como juez también. No tiene nada que ver con lo que nos ha enseñado y lo que hemos supuestamente entendido. Mi gente, hay que volver al contexto de cómo se escribió la palabra, porque por eso es que hay más de 40,000 denominaciones y más de 40,000 locuras, cosas que se dicen. Le estamos haciendo una injusticia a nuestro Señor, interpretando incorrectamente su palabra. Seamos sabios, seamos humildes y aprendamos, seamos como los niños que están dispuestos a aprender y obedecer. Y todas estas cosas no tienen que ver con las cosas que nos fueron enseñadas. Son situaciones que legalmente se tienen que atender. Y todavía siguen. Todo este capítulo, todo está entrelazado. No son conceptos diferentes ni situaciones. Todo está ligado. ¿Por qué? Porque entonces Pedro se acerca, de nuevo Pedro. Dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Recuerden que estamos hablando de aquel individuo que hace cuando dice pecado, que ha hecho algo que merece reparación, entonces se lleva al Beit Din y de ahí pasa, si no se puede resolver en el Beit Din, pues entonces pasa al segundo nivel de judicial, y si ahí no se resuelve, pues entonces a la Corte Suprema, que es el Sanedrín. Entonces, si un individuo viene y te hace algo, dice, ¿cuántas veces perdonarlo? O
sea, ¿cuántas veces tenemos que resolver esta situación? ¿Cuántas veces lo llevo al Beit Din para que entonces se resuelva la situación? Y dice, ¿a 7 veces? Y Yeshua le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué tiene que ver 70 veces 7? Que solamente 490 veces. No, el 7, recuerden que el 7 tiene que ver con plenitud, tiene que ver con restauración, tiene que ver con la creación, tiene que ver con el milenio, tiene que ver con la era mesiánica. En otras palabras, te está diciendo, perdona, porque si Dios te perdona a ti, si el Padre te perdona a ti siempre, ¿cuánto más nos va a perdonar? Porque si tú no perdonas a los demás, Él no te va a perdonar a ti. Entonces comienza a darle un ejemplo. Dice, por eso el reino de los cielos, o sea, el reino de Elohim, puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y recuerden que el rey le perdona a un siervo una deuda grandísima, una deuda de 10,000 talentos. Entonces, porque el siervo se puso a rogarle, dice, Señor, por favor, ten piedad de mí, yo no puedo pagar eso. Entonces dice que el siervo se postró, se humilló y le dice, por favor, yo no puedo, tenga paciencia conmigo, que entonces yo se lo pagaré. Y el verso 27 dice, y el señor de aquel siervo, o sea, el rey, tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda, que era una deuda súper gigante. Y el verso 28 dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo a pie le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Lo mismo que le había dicho a su rey. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que lo debía. ¿Por qué en la cárcel? Porque lo llevó al Beit Din y tenía que reparar y el señor no pudo reparar, entonces lo metieron a la cárcel. Recuerden que está hablando de cosas legales, cosas que se tienen que resolver a nivel legal. Entonces dice, así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron al rey todo lo que había sucedido. Entonces llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste, ¿no deberías tú también hacer lo mismo? Y enfurecido su rey, el señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Esto es contestándole a Pedro lo que Pedro le preguntó. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Por lo tanto, 70 veces 7 significa siempre. Siempre. Lamentablemente aquí no tenemos Beit Din, no existe el Sanedrín, no estamos en Israel, no existe el templo. Pero da a entender que hay que perdonar, porque si uno no perdona, Dios, nuestro Padre, no nos va a perdonar a nosotros. Hay cosas que se pueden reparar, hay cosas que no se pueden reparar. Y aquel que está en pacto con Dios sabe cuándo hace mal y cuándo tiene que reparar. Y recuerden que todo se comienza primeramente hablando, tratando de resolver entre los individuos en una forma privada, sin causar vergüenza. Y de haber un sistema judicial en medio nuestro, se hubiera hecho a través de un Beit Din, pero hoy día no existe. Entonces, ¿qué sucede? Habría que hacer uso de una corte civil si fuese el caso necesario. Y es una de las cosas que Pablo en una de sus cartas le está hablando a las personas. Dice, teniendo ustedes Beit Din y teniendo ustedes Sanedrín, ¿por qué se van a las cortes civiles a tratar de resolver situaciones entre ustedes mismos? No, para eso está el sistema judicial de la Torá. Así que esto tiene que ver con cosas que judicialmente, legalmente se pueden resolver. Y luego el capítulo 19 dice que Yeshua terminó todas estas palabras y se partió a Galilea, y había que muchas grandes multitudes. Y que luego viene un grupo de fariseos para ponerlo a prueba y comienza a hablarle diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Qué está sucediendo aquí? Recuerden que para esta época existían 2 casas y 2 pensamientos con respecto al divorcio. La casa de Hillel era mucho más liberal con respecto al concepto de divorcio, que era la casa de Shammai. La casa de Shammai decía que un hombre debiera divorciar a su esposa solamente por caso de indecencia o adulterio, mientras que Hillel era de la opinión, y sus seguidores,
de que un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier causa, porque no le gusta cómo cocina, no le gusta que le quemó la comida, que ya no le gusta cómo se ve, encontró una más linda que ella. O sea que por cualquier razón estúpida o insignificante se podía divorciar de su esposa. Y Yeshua dice lo siguiente en el verso 5. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. En el verso 4 dice, Yeshua le respondió, no han leído, de nuevo, no han leído, esta gente son un experto en la Torá, y él les dice, no han leído, que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra, y aquel los trae al comienzo de la creación, a Génesis, a Bereshit. Dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Pero ellos dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Porque realmente para Dios, no es que Dios odie el divorcio, porque hay razones para divorciarse. Pero estaba en una situación en la cual por cualquier cosa se divorciaban. Y desde el principio la intención de Dios es que cuando un hombre y una mujer se unen, ya no son dos, sino una sola carne. Y el propósito no es que se separen, sino que se mantengan juntos. Pero ya para esta época del primer siglo, se estaban divorciando por cualquier cosa. Y cuando Moisés, esto se da como un mandamiento, es un permitir, un desatar, permitir. ¿Por qué? Porque eran tan duros de corazón que para poder resolver algo, pues se hizo el mandamiento, pero ese no era el propósito. Entonces Yeshua le dice, pero yo les digo en el verso 9, que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. O sea que si la razón por el divorcio no tiene que ver con infidelidad, cualquier otra razón, y recuerden que las razones que ellos estaban poniendo no eran justas. Eso no significa que una mujer tiene que estar sometida a su marido si él es abusivo, si un hombre que no la protege, si un hombre que no le provee, si un hombre que abusa de ella físicamente, verbalmente, mentalmente, esa mujer no tiene por qué quedarse con su esposo. La gente por no saber interpretar lo que está diciendo Yeshua aquí, han enseñado cosas horrendas. Ninguna mujer tiene que quedarse con su marido si su marido es abusivo, si él no sabe ser esposo, si él no sabe ser protector, si él no sabe ser proveedor, si es un abusivo ya sea verbal, mentalmente, físicamente, lo que sea, con sus niños o hasta aún con sus animalitos. Ella tiene derecho a divorciarse porque eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere abuso, Dios no quiere daño, al contrario, que los dos sean uno. En pensar, en vivir, en actuar, en todas las cosas, con amor, con compasión, con misericordia. Por eso Pablo dice de que el hombre debe amar a su esposa como Yeshua ama a su congregación, que hasta dio su vida por ella. Recuerden que Eva fue sacada de Adán, por lo tanto, Eva es un reflejo de Adán. Si Adán maltrata a Eva, o si el hombre maltrata a su esposa, se está maltratando a él mismo. Si el hombre no respeta a su esposa, se está faltando respeto a sí mismo, porque la mujer es el reflejo del varón. Y es la que complementa al varón. Por lo tanto, Yeshua está diciendo que al menos que sea por infidelidad y no por estas otras razones que están diciendo los de Gilel, no se debiera divorciar el hombre. Porque si se divorcia por cualquier otra causa, porque no le gusta ya, la encontró muy gorda, muy fea, muy vieja y se buscó una de 20 años, eso no es razón para divorciarse. Entonces Dios dice, Yeshua está diciendo, está cometiendo adulterio, porque se divorció por una razón que no es la que es aceptable. Entonces habla de que no todos pueden aceptar este precepto de quedarse solo. Entonces dice, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. En otras palabras, él dice que no todo el mundo nace para casarse. Yeshua no se casó. Juan el Bautista no se casó. No tuvieron hijos.
Así que no todo el mundo nace para casarse. Hay unos que nacen, que no pueden tener hijos porque nacieron así biológicamente, anatómicamente, no pueden. Entonces hay algunos que son eunucos, o sea, son castrados por los hombres. Ejemplo, en esta época, los que eran esclavos o los que estaban puestos a cargo de las mujeres, los tenían que castrar para evitar que, pues lógico, que no sucediera lo que no tiene que suceder. Entonces él llama a aquellos eunucos, a aquellos que no se casan, que no tienen hijos, porque deciden dar su vida totalmente para servir a Dios. Pablo, después llega un momento en que Pablo, lo más probable fue viudo y no se casó más y se dedicó por completo a la obra del Señor, porque todos los discípulos estaban casados, tenían sus hijos, tenían su familia. Y esto lo malinterpretan también, por ejemplo, la Iglesia Católica. No es que si el primer mandamiento que Dios le dio a Adán era que se multiplicara y fuera fructífero. El matrimonio, el de tener hijos, el dar vida, es el primer mandamiento que Dios le da al hombre. Él no pide que nadie se quede. No, pero hay algunos que no hacen. Y está bien, porque Yeshua no se casó. Entonces él dice que cada cual haga conforme a lo que puede aceptar. Porque si tú eres hombre y no te puedes sostener, te puedes aguantar de tus instintos sexuales, pues mira, cásate. Igualmente a la mujer. Pero si puedes mantenerte, tienes la disciplina de mantenerte para poder servir al Señor, también lo puedes hacer. Entonces habla de que dice que le trajeron unos niños a Yeshua para que orara por ellos y los bendijeran. Entonces los discípulos estaban medio molestos y Yeshua les dice: dejen a los niños y no les impida que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después pone las manos sobre ellos, o sea, los bendijo y se fue de allí. Recuerden que los niños para el Señor representan la humildad, la ternura, el que quieran aprender, el que son humildes y que ellos es el ejemplo para sus discípulos. Y luego tenemos el caso del joven rico que vino a Yeshua preguntándole qué tiene que hacer para obtener la vida eterna. Entonces Yeshua le dice de los mandamientos, que no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que el joven le contesta: si yo he hecho todo esto, ¿qué me falta? Y el Señor le dice: si quieres ser perfecto, tamim, completo, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sé mi discípulo. No es que uno tiene que dejar todo, las posesiones, tiene que venderlo todo para poder servir al Señor. Pero en este caso, el joven dice: ya yo he hecho todo eso. ¿Qué está buscando este joven? Este joven está buscando una cosa que en el hebreo se llama, creo que es sehut, algo así, sehut, que es como un mérito extraordinario que haga una persona, que es mérito, era obtener mérito, hasta que llegue el punto que por esos méritos entre al reino de los cielos. Porque él piensa que hay algo más que él pueda hacer, además de los mandamientos, además de la Torá. Entonces el Señor le dice: bueno, puedes vender todo lo que tienes y ser mi discípulo, porque recuerden que para ser discípulo de Yeshua tienen que dejarlo todo. Y le está diciendo: deja todo, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Entonces Yeshua dice: en verdad digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. En otras palabras, está diciendo que por el estar sujeto a las cosas materiales, tener su corazón puesto en las cosas materiales, dice que es difícil que una persona que sea tan materialista, que está aferrado a todo lo que tiene, a sus bienes, que pueda entrar al cielo, porque no quiere dejar nada de esas cosas. Entonces, cuando habla de un camello por el ojo de una aguja, muchos dicen que era que había una puerta, una entrada a Jerusalén que se llamaba así, y no es cierto. Simplemente es una forma de decir o sea, de nuevo, una exageración para mostrar cuán difícil es la situación de que una persona que está aferrada a las cosas del mundo
pueda entrar al reino de los cielos. Pues entonces ese no es el propósito, y comienza a decirle, no es que uno tenga, no es que uno no pueda tener cosas buenas y posesiones, pero si esas cosas son prioridad en tu vida, vas a tener problemas con el Señor, vas a tener problemas para entrar al reino. Entonces comienzan los discípulos, pero nosotros hemos dejado todo, y el Señor le dice, en el verso 28, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, o sea, en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre, hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, los primeros que vinieron a conocer a Yeshua ya han muerto. Y se siguen añadiendo gente. Y el último que reciba a Yeshua como Señor y Salvador, antes de que comience Él a reinar, esa persona, si en ese instante es transformado, fue el último a entrar al reino, sin embargo es de los primeros que llegan. O sea, que tiene que ver con que realmente no es cuestión de posición, es cuestión de honor y de humildad y a servir al Señor, sabiendo que más que Él, las cosas materiales no tienen más valor. O sea, Él es primero. Y tenemos que servirle conforme a como Él nos enseña. Tenemos que perdonar, tenemos que amar, tenemos que ser compasivos, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que tratar de resolver las cosas entre uno a los otros sin tener que llegar al extremo de ir a una corte. O sea, todo lo que Yeshua nos está enseñando son principios de la Torah para que podamos, toda circunstancia y toda situación se puede manejar si uno sigue los principios que nos dice Yeshua, que nos explica Yeshua con respecto a la Torah. Así que con esto terminamos los capítulos 17 al 19 de Mateo. De nuevo, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario de las cosas que he enseñado hasta este momento, por favor, comuníquese conmigo. Yo trato de responderle rápidamente. Pueden comunicarse conmigo a través de nuestro correo electrónico, que es yeshuanertamit119@yahoo.com. Pueden ver además mis estudios a través de YouTube bajo Dr. Nereida Romero, también en teshuva.tv. Por favor, sigan manteniéndose en oración y sintonizando teshuva.tv, compartiendo con otros respecto a Teshuva. Por favor, si pueden ayudar financieramente, se los vamos a agradecer porque hay gran necesidad para continuar el servicio. También usted puede ponerse al día con todas las actividades que estamos haciendo en Yeshua Nertamit yendo a nuestra página electrónica www.yeshuanertamit.org. Y con eso pues terminamos. Le agradezco su sintonía, le agradezco su apoyo, le agradezco sus oraciones. Para mí es un placer siempre compartir con ustedes y estoy a la orden. Cualquier pregunta, por favor. Comuníquense conmigo también a través de nuestra página electrónica yeshuanertamit.org. Hay un lugar donde usted puede enviarme un correo electrónico. Así que muchas bendiciones, cuídense, sigan estudiando la Torah, manténganse fiel y leal a aquel que es fiel y leal con nosotros. Que sean sus hijos bendecidos, su familia, sus hogares. Manténganse en sintonía con teshuva.tv, sigan apoyándonos y será entonces hasta la próxima. Que el Señor los bendiga, los guarde siempre.